Eclesiastés, ¿qué tantas enseñanzas no nos ha dejado? ¿Qué tantas lecciones? A lo largo de esos 36 domingos que hemos venido hablando sobre este libro, cada mensaje ha sido de manera puntual para nuestra iglesia, cada exhortación, cada instrucción, cada principio. Y bueno, hoy terminamos este estudio sobre Eclesiastés. Hemos recibido grandes lecciones que han sido como una bofetada divina para sacudir nuestras vidas. Esa es la realidad, o por lo menos así yo lo he sentido. Este libro ha mostrado mandamientos, principios, reflexiones, verdades, con una tinta indeleble que será borrada que puede ser borrada cuando vengan esos días en que lleguemos a pensar que no necesitamos a Dios. Entonces, mucho depende de nosotros el perseverar en cada una de estas reflexiones, de esos principios. ¿Y sabe por qué? Porque los seres humanos somos insensatos por naturaleza. Somos insensatos. Nos es fácil dividir nuestra fe entre lo que Dios quiere y entre lo que neciamente nos afanamos en la vida misma, aun si esto no es la voluntad de Dios. Ya hemos hablado sobre la brevedad de la vida, lo efímera que es. Ya hemos hablado sobre la importancia de aprovechar bien el tiempo, entender que cada segundo cuenta. La vida no es algo que usted va a recuperar, la vida no es algo que usted puede volver a retomar. Lo que usted está haciendo hoy es el resultado de sus decisiones el día de ayer o en el pasado. Ese es el resultado de sus decisiones, lo que usted es hoy. Entonces, lamentablemente muchos han tomado malas decisiones y están sufriendo las consecuencias. Así que este libro nos deja estas enseñanzas sobre la importancia de orientar debidamente nuestra vida, orientar nuestras prioridades y elegir por lo que es mejor de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Porque lo que somos hoy es el resultado de lo que hicimos el día de ayer, haya sido bueno o haya sido malo. Y sabe, eso muchas veces la necedad de nuestro corazón nos ha hecho alzar con arrogancia el dedo acusador para culpar no solamente a otros, sino culpar a Dios de lo miserable que está haciendo nuestra vida. ¿No es así? O sea, realmente buscamos a quién culpar, a quién responsabilizar de por qué no somos felices. Y reitero que el problema han sido nuestras malas decisiones y ha dependido de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque elegimos vivir de una manera como si Dios no existiera. Es lo que nos viene resumiendo el libro de Eclesiastés. Nos sentamos en el trono de la insensatez y edificamos un reino fantasioso donde el orgullo nos ha coronado como los soberanos y donde la codicia ha dado su aprobación y nos ha brindado la confianza para vivir sobre los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida. Salomón experimentó todo esto. Él se entregó a esa vanidad, se entregó a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, y él concluye diciendo: después de todo lo que viví, lo que hice, lo que experimenté, me doy cuenta de que todo es vanidad de vanidades. La vida es una frustración sobre frustración cuando no se toma a Dios como el primer lugar, cuando se desecha a Dios. Y ¿sabe? Nuestra necedad nos lleva a vivir jugando a que somos el rey de un reino moribundo. Construimos nuestra vida sobre castillos de arena y pasan los años y llegamos a la vejez y lamentamos lo que hicimos con nuestra vida. Lamentamos las oportunidades perdidas, los años que desperdiciamos en tanta tontería, en tanta vanidad. Y decimos: ¿qué hice con mi vida? ¿Qué fue lo que hice realmente con mi vida? Ese es el lamento de este hombre Salomón en esa parte final de su vida. Lo desprecié, deseché, viví como quise. ¿Y qué me quedó? Absolutamente nada. No me brindó la felicidad. Vanidad de vanidades. Frustración sobre frustración. Eso es la vida
cuando se vive fuera de Cristo. Eso es la vida. Y la vida sin Cristo es una insatisfacción sobre otra insatisfacción. Y es un ciclo interminable. Un banquero de inversión que un día fue de vacaciones a un pueblo caribeño, este inversionista americano llegó a ese pueblo en el Caribe y él estaba en un muelle cuando llegó un bote con un solo pescador. Dentro de ese bote había varios atunes amarillos de buen tamaño, costosos, sí. Y este hombre inversionista comenzó a elogiar al pescador por la calidad de pescado que traía. Y el hombre le pregunta a ese pescador, ¿cuánto tiempo te llevó pescar esos atunes? El pescador humilde, sencillo, le responde, bueno, solamente tuve que invertir un poco de tiempo. El inversionista luego le pregunta, oye, ¿y por qué no inviertes más tiempo y sacas más pescado? El pescador le dice que él tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia y que estaba contento con lo que hacía y con lo que tenía. El inversionista después le pregunta, pero ¿y usted qué hace con tanto tiempo libre? ¿Qué es lo que hace? El pescador le responde, bueno, mire, realmente yo estoy feliz. Yo duermo hasta tarde, voy y pesco, agarro lo suficiente para alimentarme, a mi familia, a mí, juego con mis hijos, tengo tiempo para hacer la siesta con mi señora María. Caigo todas las noches al pueblo donde me divierto, toco guitarra con mis amigos. Le dice, la verdad, tengo una vida placentera, tengo una vida ocupada, tengo una vida que me brinda tiempo para hacer muchas cosas. El inversionista, un poco inquieto, lo mira y le dice, mira, yo soy un gran inversionista, yo vengo de los Estados Unidos. Y fui graduado de la Universidad de Harvard. Yo podría ayudarte en este momento. Y te voy a dar algunos consejos de lo que tienes que hacer. Deberías gastar más tiempo en la pesca. Invierte más tiempo en pescar. Y con los ingresos tú podrás comprarte un bote más grande. Y con lo que te genere ese bote más grande, podrías comprar otros botes y eventualmente tendrías una flota de botes pesqueros. En vez de vender el pescado a un intermediario, lo podrías hacer directamente a un distribuidor. Y eventualmente, conforme vas trabajando y creciendo, puedes abrir tu propia compañía para controlar la producción, el procesamiento y la distribución. Otro consejo que te doy, le dice el inversionista a este pescador, si tú quieres progresar y tener éxito en la vida, tú debes salir de este pequeño pueblo e irte a la capital. Tienes que irte a la ciudad. Desde ahí tú podrías manejar tu empresa en expansión. Y el pescador lo escuchaba y lo miraba y le pregunta, pero oiga, ¿y cuánto tiempo voy a tardar en hacer todo eso? El inversionista le responde, entre 15 y 20 años. 15 o 20 años. Y le dice el pescador al inversionista, ¿y luego qué? El americano se ríe y le dice, es que, ¿no entiendes? Esta es la mejor parte. Cuando llegue la hora en que tú ya tengas ese dinero, esos recursos, esa compañía, tú vas a anunciar una oferta inicial de acciones de tu empresa. ¿Qué significa esto? Que tú ya venderás las acciones de tu empresa al público y te vas a volver millonario, le dice. Vas a ser rico. Y el pescador lo observa y le dice, ¿y luego qué? O sea, ¿y qué sigue después? El inversionista le dice, pues serás millonario, ¿qué no entiendes? Vas a ser millonario.
Después, ya teniendo mucho dinero, tú te podrás retirar, te podrás mover a un pueblito en la costa, donde podrás dormir hasta tarde, te podrás ir en las mañanas temprano a pescar un poco, tendrás tiempo para jugar con tus hijos, hacer la siesta con tu mujer, ir todas las noches al pueblo más cercano donde te guste tomar café y divertirte con tus amigos. Y el pescador lo mira y le dice, pero ¿acaso eso no es lo que ya tengo? ¿Acaso eso no es lo que ya estoy disfrutando? Usted me está ofreciendo una propuesta de vida de 15 a 20 años para hacer lo que estoy haciendo justamente ahorita. Esto es lo que tengo, esto lo disfruto, esta es mi vida. ¿Sabe? Esa es la insensatez de la vida del hombre. Cuantas más vidas necesitamos para valorar la que Dios nos ha dado? Esta historia nos habla de ese pescador humilde que valoraba lo que Dios le daba. Él no necesitaba absolutamente nada más, lo tenía todo. Y Eclesiastés nos brinda esa enseñanza. ¿Cuántas vidas más necesitamos para ser agradecidos? Para vivir de una manera efectiva, una forma eficaz, para aprovechar bien el tiempo. La vida no es como un producto comercial, ¿verdad? Bueno, estamos probando, estamos intentando a ver cómo desperdiciamos esta vida. Ya cuando llegue la siguiente, bueno, sabremos qué no hacer. No, ya no habrá una siguiente vida aquí en esta tierra. Después de esta vida viene la eternidad. Por eso debemos valorar lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Eclesiastés 2:24 nos dice, y vea la conclusión. Él dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Y el mensaje es muy claro de Eclesiastés. El mensaje es, sé feliz, disfruta lo que tienes, ama a quien tienes, no te sientas frustrado por aquello que no tienes, no quieras vivir la vida de otros, no desgastes tus fuerzas en querer aparentar lo que no eres. Muchas veces uno supone que el ratón quiere ser león y no es así, no es así. Permítame decirle algo, el león puede ser indomable, pero ¿sabe algo? No es el más fuerte. No es el más fuerte. Un ratón es más inteligente que un león. El león no es el más fuerte, a pesar de que el león es un animal imponente, no es el más alto, no es el más grande, no es el más pesado, no es el más inteligente, no es el más rápido del reino animal. ¿Qué sucede cuando el león aparece? Todos le tienen miedo. ¿Por qué motivo? Porque él actúa como piensa. Y al ver a un animal más grande que él, solo viene a su mente que él puede comerse a ese elefante, por ejemplo. Eso es lo que lo hace temerario ante los demás. Y a diferencia de otros animales que al verlo, aún siendo enormes y más pesados y más veloces, solo llega una idea a las cabezas de los demás animales. El león es un depredador. Y eso impone. E intentan huir. Por eso al león se le conoce como el rey de la sabana, el rey de la selva, ¿no? Por su dominio. Pero no porque sea el mejor. Sin embargo, la vida nos da una lección muy fuerte con respecto a la naturaleza del león. El león, aunque sea temerario, aunque sea un gran depredador, lo cierto es que los años lo harán más débil. Lo cierto es que los años le quitarán esa fuerza, lo harán menos impotente. Cuando un león llega a una edad avanzada, cuando llegan a esa etapa de la vida, el león ya no podrá cazar, él ya no podrá matar, ya no podrá defenderse. ¿Sabe qué es lo que sucede? Y me imagino que ha visto algunos videos. El león comienza a vagar, comienza a cuidarse. Comienza a rugir para espantar a otros animales. ¿Por qué? Porque en esa debilidad él ya es vulnerable.
Y así es la vida de león en sus últimos años. Es vagar, rugir, hasta debilitarse, pero llegará un día donde será rodeado de otros depredadores como las hienas y comenzarán a atacarlo y comenzarán a mordisquearlo y terminarán devorándolo. Ni siquiera lo dejarán morir antes de que sea desmembrado. Ese es el final del león. ¿Y qué nos enseña esta lección? Que la vida es muy corta. La vida es muy corta y lo que sucede con un león, eso también va a suceder con nosotros. No siempre vamos a ser jóvenes, ya lo vimos. No siempre vamos a ser los más fuertes. No siempre vamos a ser los más creativos. No siempre estaremos en la cima. No siempre seremos el que gana. No siempre seremos el rey, ¿verdad? O el gobernante, o el propio gobernante de nuestras vidas. No siempre va a llegar ese tiempo de vulnerabilidad, ese tiempo de debilidad. Y mientras la vida nos dé oportunidades, iglesia, Eclesiastés nos enseña que debemos aprender a ser humildes. Porque tarde o temprano, la vida nos va a pasar factura. Y vamos a cosechar justamente todo lo que sembramos. Esa es la realidad de nuestra vida. Eclesiastés 12, 9 al 10, vamos a leer los versículos finales del capítulo. Eclesiastés 12, 9 al 10, dice: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios, refiriéndose a Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Sabe? Es muy interesante cómo se está presentando esta faceta ya de Salomón en esa parte final del capítulo. Nos está presentando a un hombre que enseñó con esa sabiduría, que aún a pesar de su necedad, de sus tropiezos, él enseñó. Él escuchó, aprendió a escuchar, escudriñó, compuso muchos proverbios, siendo guiado por Dios. Y ahora este hombre, este predicador, Salomón, él comienza a hallar palabras agradables y escribe rectamente esas palabras de verdad para instruir a las futuras generaciones. Y sabe, esas palabras de verdad es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que es viva, es la palabra de Dios que es verdad. Salomón llegó a viejo y él reflexionó sobre cada verdad que aprendió. El conocimiento de Dios lo capacitó para enseñar con sabiduría, con certeza en las palabras de este libro. Salomón ordenó estos proverbios con diligencia y en la parte final de su vida, Salomón se ocupó en enseñar con sabiduría y certeza sobre el valor de los principios de Dios y la ruina de las malas decisiones del hombre. Eclesiastés 12, 11 al 12, después dice, las palabras, continúa diciendo, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí Salomón está presentándonos una perspectiva correcta que todos debemos seguir. ¿Qué es lo que debemos seguir? Esas palabras de sabiduría. Debemos escuchar la palabra de los sabios. Y aquí nos dice que las palabras tienen gran poder e influencia. Las palabras no son simplemente sonidos producidos por nuestra boca, dando forma al aire que pasa por nuestra garganta, nuestra laringe. Dios creó el mundo, dice la Biblia, con el poder de su palabra, Hebreos 11:3. Y los hombres somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nuestras palabras tienen poder para bien o para mal. Esa es la realidad. Y las palabras pueden provocar odio, pueden provocar violencia, o también pueden provocar perdón, reconciliación, amor. Las palabras pueden hacer más grande la herida e incluso pueden provocar una ruina en la reputación de un buen hombre. Esa es la influencia, el impacto que tienen las palabras y que pueden ser usadas tanto para bendecir como para maldecir, para hablar verdad o para hablar mentira. Por otro lado, las palabras
como lo mencioné, tienen esa tendencia cuando seguimos las palabras de los hombres sabios. Esas palabras nos van a edificar, nos van a sanar, nos van a restaurar y nos van a dar vida. Nos afirmarán en el propósito y la voluntad de Dios. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, refiriéndose a ese impacto que tiene para edificar o para destruir. Y dice: y el que la ama comerá de sus frutos. Iglesia, ¿estamos usando las palabras para edificar a las personas o para destruirlas? ¿Estamos usando nuestras palabras para bendecir a las personas o para maldecir a las personas? ¿Estamos usando nuestras palabras para amar o para odiar? Esas son las palabras de los sabios. ¿A qué nos van a llevar? Al amor, nos van a llevar a la bondad, a la misericordia. ¿Acaso, pregunto, estamos llenos de odio o estamos llenos de amor? ¿Estamos llenos de amargura o de bendición? ¿De quejas o de elogios? ¿De codicia o de amor? ¿De victoria o de derrota? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos escuchando de otros? ¿Por qué? Porque las palabras son herramientas que pueden hacer la vida mejor, es lo que está diciendo esta parte del texto. Pero cualquier herramienta mal utilizada puede ser peligrosa, puede ser destructiva. Las palabras de los sabios, dice Salomón, son como aguijones y son como clavos hincados. Ponga atención a estas dos ilustraciones que está usando aquí. Este juego de palabras describe el valor que tiene la palabra de Dios. Salomón utiliza dos términos aquí importantes, muy conocidos por los agrícolas. Las palabras de los sabios son, dice, como un aguijón. Un aguijón, eso se refiere al uso del ganado mismo, por ejemplo, para toros, vacas o bueyes. Es el término empleado aquí, ese aguijón que se utiliza para poder guiar al ganado. Ese aguijón, al que se refiere aquí este verso, consistía en una vara de aproximadamente 2.5 metros que era utilizada para azuzar o para incitar al ganado. Era lo que hacía el pastor, lo que hacía era incitarla, azuzarla. ¿Para qué? Para que anduviera de acuerdo al camino correcto, para que se mantuviera en la dirección trazada por el pastor. Entonces, esa vara era usada para conducir al rebaño cuando ellos querían desviarse del camino. Y un extremo de la vara estaba provisto de una punta de metal. A eso se le llamaba aguijón, que inducía un dolor, un pequeño piquete para poder romper o debilitar la voluntad, por ejemplo, del ganado, y que hicieran lo que el pastor quería que hicieran. Esto resultaba ser doloroso, pero era necesario para doblegar esa necedad en los toros, por ejemplo, o en los bueyes. Sobre esto Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros, vea la analogía que dice, que todos nosotros éramos como ovejas, y como ovejas, dice, nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Eso habla de la necedad en el corazón. Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacen las palabras de los sabios? Nos conducen cuando queremos descarriarnos. Eso es lo que hace la verdad de Dios. Nos corrige, nos endereza, nos provee de una dirección. Y aunque resulta doloroso sentir el golpe o la punta del aguijón, esto resulta ser necesario porque es la manera en cómo podemos doblegarnos. Es la manera en cómo podemos mostrarnos realmente dóciles y humildes. Y Salomón está comparando el aguijón a las palabras de una persona sabia. Palabras que mueven al oyente a avanzar en armonía con la sabiduría de Dios. La expresión figurativa, dando cosas contra los aguijones, que utilizó Pablo, proviene de la acción del toro terco que está resistiendo los pinchazos del aguijón, dando coces contra él, lo que resulta en su propia aflicción y en su propio perjuicio. Por lo tanto, esta expresión se refiere al acto de resistir o rebelarse
contra la autoridad legítima o contra la situación que no nos está pareciendo, que no estamos aprobando y ante la cual nos estamos resistiendo y alterando. Eso es dar coces contra el aguijón. Resulta, repito, para nuestra propia desdicha. Esto es exactamente lo que Saulo de Tarso hizo antes de llegar a ser Pablo, antes de llegar a ser cristiano. Él dio coces contra los aguijones de Dios. Él se resistió a la enseñanza bíblica, se resistió a la predicación de los cristianos de su tiempo, y ese aguijón incita, es lo que tiene el propósito, incitar o estimular a que hagamos lo que debemos hacer. Y las palabras de los sabios, que es la palabra de Dios, es una verdad que aguijonea nuestro corazón. Ahí está la ilustración, está aguijoneando nuestro corazón, corrigiéndonos, exhortándonos. Esto fue lo que hizo el libro de Eclesiastés, aguijonear nuestro corazón. Mensaje tras mensaje, domingo tras domingo. Eso nos aguijonea día tras día. Eso nos empuja, nos obliga a pensar en nuestra vida en términos de eternidad. Jesús dijo de esta forma: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto habla de docilidad, esto habla de humildad, esto habla de una renuncia a nuestros propios deseos, a nuestros planes, a nuestros sueños. Esto habla precisamente de ese aguijón sobre nuestro corazón, que nos lleva a un punto de dependencia, de humildad, de quebrantamiento, en que le decimos a Dios que no se haga mi voluntad ya más, sino que se haga la tuya, Señor. Sé tú en mí, gobierna mi corazón, gobiérname. Esto en Lucas 22:42. La Biblia también nos habla y nos dice que las palabras de los sabios son como clavos hincados. Obviamente la expresión hincados habla de clavos que están un poco torcidos. Esa es la idea, la ilustración. ¿Y a qué se refiere? Bueno, nos está diciendo que la palabra de Dios o las palabras de los sabios son aquellos clavos que se utilizan para fijar algo, Esto habla de clavos que son puestos en un ángulo para brindar mayor firmeza, mayor sujeción. Eso es lo que está diciendo, son clavos en ángulos. Esto también hace referencia a las estacas que se utilizaban, por ejemplo, en las tiendas en el desierto, que el pueblo de Israel utilizaba para fijar, ¿qué? Sus hogares. De eso habla, que cuando se fijan en un ángulo correcto y a profundidad adecuada, son difíciles de poder sacar a esas estacas. Esto habla de esas tiendas en los campamentos israelitas. Ellos recurrían a esos clavos hincados o estacas para fijar sus tiendas, de modo que tuvieran permanencia. Y la idea que se presenta debidamente es que las palabras del sabio van a permanecer en la mente, van a permanecer en el corazón y no se van a olvidar con facilidad. Ese término de hincados es la traducción de un vocablo que generalmente significa plantados. Eso habla de establecidos, habla de permanecer, habla de ser constantes, de eso habla. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Eso es lo que produce la palabra de los hombres sabios. Son una estaca para nosotros que nos llevan a establecernos en la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted es padre, usted debe también hablar esas palabras de sabiduría a sus hijos. ¿Para qué? Para que esas verdades, esos principios puedan ser como esa estaca, que puedan ser como esos clavos, que puedan ser como ese aguijón que está enseñando a sus hijos, que está corrigiendo, que está instruyéndolos, que está orientándolos, que está estorbándoles de toda cosa indebida. Eso es lo que hace un padre, enseña, inculca sabiduría de Dios en la mente y en el corazón de sus hijos. Y esa es la misión que tú y yo tenemos por delante. Esto lo enseña Deuteronomio 6, 4 al 9, donde da la instrucción a los padres: hablen a sus hijos la ley de Dios, a donde quiera que vayan, al acostarse, al levantarse, en el camino, donde quiera, hablen esa verdad, instrúyanlos. Está diciendo, pongan estacas en sus corazones para que tengan permanencia.
Y bueno, Eclesiastés fue un libro con maravillosas lecciones. Fue un libro que nos llevó a diferentes expresiones, hablando nuestros sentidos, nuestras emociones. Nos brindó grandes instrucciones, grandes mensajes e ilustró verdades muy, muy profundas. Eclesiastés no fue un libro escrito a la ligera, no fue escrito por un hombre moribundo y depresivo que estuvo arrojando ideas y sentimientos ahí como van. No, recuerde que fue un libro inspirado por el Espíritu Santo a Salomón, lo que significa que Salomón eligió cada palabra cuidadosamente para ilustrar lo que tenía que decir o transmitir. Buscó no solamente una sintaxis, él estudió el orden, él estudió la relación de las palabras, los sintagmas en las oraciones y así como la función que cumpliría este libro. O sea, realmente había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Entender que la vida es breve, entender que nos estamos desgastando en busca del sentido de la vida. El poder entender que hemos desperdiciado años intentando darle sentido a nuestra existencia. Y este esfuerzo por encontrar un significado en la vida ha sido nuestra motivación. Lo lamentable es que ese esfuerzo nos ha llevado a trabajar más de lo debido. A algunos ese esfuerzo los ha llevado a morir sin propósito alguno. Y qué lamentable es que muchos están sufriendo sin propósito alguno. Que muchos están enfermos o produjeron enfermedades precisamente por la necedad, por la inmoralidad, por el desvío de sus corazones. Lo lamentable es que ese esfuerzo nos ha llevado a lamentarnos más. Y entre más nos esforzábamos por querer encontrar el sentido de nuestra existencia o nuestra verdadera felicidad, terminábamos cada vez más y más y más frustrados. Y no había complacencia, ¿cierto? No había complacencia. Y nos entregamos a toda clase de placeres, nos entregamos a toda clase de bienes materiales, nos entregamos a toda clase de recursos, de pasiones, de sentimientos. Todo por querer obtener cierta seguridad, todo por querer darle un poco de sentido a nuestra existencia. Algunos buscaron la seguridad en el dinero y encontraron una felicidad temporal. Otros buscaron la felicidad en inmoralidades sexuales, pero al final de cuentas se dieron cuenta de que todo era frustración sobre frustración. ¿Y cómo terminamos? Terminamos vacíos. Y ahí está el hombre todavía buscando, inventando cómo darle sentido a su existencia. Y Salomón nos enseña claramente que el sentido no se lo damos nosotros, depende de Dios. Por eso, ¿para qué estás viviendo? Yo te pregunto. Una de las conclusiones de este libro es esto, nos deja reflexiones como estas. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Cuál es el propósito de trabajar? ¿Cuál es el propósito de ganar dinero o de gastar dinero? ¿Cuál es el propósito de no tener o de tener? ¿Cuál es tu motivación para despertar cada mañana? Debemos detectar cuál es nuestro problema. Pero no hagamos como la gente necia que se automedica. Debemos detectar cuál es nuestro problema, pero no debemos automedicarnos. Y a veces queremos llenar ese vacío o esa duda existencial con más trabajo, con más dinero, con más sexo, con más placeres, con más compras, con más viajes, más propiedades, más deudas. Todo eso resulta ser perjudicial conforme pasan los años. Esa falta de sentido en la vida hace que la vida, escuche, no valga la pena vivirse. Es un desperdicio. No se necesita llegar a la tumba para morir. Muchos están vivos, pero están muertos porque sus vidas no tienen sentido. Y esto es duro. ¿Por qué motivo? Porque el hecho de que tú vengas a una iglesia no significa que tú le hayas encontrado el sentido a tu existencia. Esa es la realidad.
Hay muchos pastores que incitan a sus iglesias a venir lunes, martes y reunión de esto y reunión de aquello y actividad acá y vamos acá para darle sentido a la existencia de una persona cristiana. Pero la vida cristiana, ¿quién nos dijo que el activismo es lo que le va a dar sentido a nuestra fe? El sentido de nuestra existencia, el valor de nuestra fe reside en nuestra comunión y nuestra relación con Cristo. No tanto en qué tú estás haciendo de actividades dentro de una iglesia, sino reside nuestro valor en qué tanto estamos nosotros conociendo y amando a Cristo. Ahí es donde encontramos la plenitud. En eso consiste la vida cristiana. En la plenitud que tenemos, no solo dentro de una congregación, sino fuera de la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra ciudad, el trabajo. Ahí es donde se manifiesta esa plenitud. Y lamentablemente hay muchos muertos vivientes. Viven por vivir. Es más, algunos están sobreviviendo cada mañana al despertarse. Algunos tienen terror de dormir, pero también tienen terror de seguir viviendo. Porque no hay plenitud, porque no hay satisfacción, porque sus vidas no tienen sentido alguno. Y esa falta de sentido de vivir nos lleva a una obsesión por seguir alimentando ese vacío interior. Eso es lo más necio. Eso es lo más necio. Que si estamos en una situación en nuestra vida donde estamos vacíos, donde estamos insatisfechos, donde tenemos crisis existenciales, en vez de ir y rendirnos ante Dios y ceder y arrepentirnos y acercarnos a Dios, la torpeza del ser humano es seguir alimentando ese vacío con más cosas vanas. Y un vacío dentro de nosotros al que estamos vertiéndole día a día nuevas banalidades, nuevos placeres, más trabajo, más desgaste emocional, más problemas, más dolor, más heridas, más aflicción. Y ese vacío existencial se manifiesta principalmente, escuche esto, en un estado de aburrimiento. Cuando alguien viene y dice, es que me aburre la iglesia, es que me aburre venir y cantar, es que me aburre escuchar enseñanzas que predican y lo que hablan de la Biblia me aburre. Cuando un cristiano, escuche, hablando de cristianos, cuando un cristiano manifiesta un estado de aburrimiento, no solamente por lo que es su relación cristiana con lo que tenemos que nosotros hacer, congregarnos, venir, adorar, escuchar, sino un cristiano que expresa un estado de aburrimiento sobre, por ejemplo, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre la vida misma, precisamente habla de una persona que está buscando alimentar ese vacío interior con cosas, obsesiones, algo que lo estimule a sobrevivir un día más. Puede ser una playera nueva, puede ser unos tenis nuevos, puede ser un celular nuevo, pero ¿cuánto dura ese placer? ¿Cuánto dura ese placer? En lo que tú vas a la tienda a comprar un nuevo celular, saliendo de la tienda ya están pegando la nueva promoción del nuevo celular. Y dices, ¿cómo? Yo quiero ese. Así es la vida del hombre, se da cuenta, alimentando ese vacío y nunca se va a llenar, es un pozo sin fondo. Por eso cuando alguien dice, la vida es aburrida, ser cristiano es aburrido, lo que está demostrando es un reducido nivel de estimulación. Lo que está diciendo es, mi existencia es desagradable. Es lo que está expresando. Es carente de estímulos, carezco de sentido de vivir. Vivo por vivir. ¿Y por qué te casaste? Para no estar solo. Tener alguien que me planche, tener alguien que me sirva la comida, tener alguien que tenga la casa limpia. Para eso me casé nada más. Pero me aburre también.
Compras un perro y es cachorro, y ay, bonito, y guau, guau, y al poco tiempo ya te aburrió también el pobre perro, ¿verdad? Ya me aburre, vete para allá, Firulais, ¿verdad? Ya. Así es la vida del ser humano, así es la vida del ser humano. Compras un vehículo nuevo, sales contento de la agencia, obviamente un vehículo acorde a tu presupuesto y tus recursos, tus posibilidades, lo usas 1 o 2 días, pero luego te encuentras la versión más equipada y entras en un estado de aburrimiento. Ay, no, ¿para qué compré este? Mejor hubiera comprado aquel. Ya no me gusta este, ya quiero aquel. Así es la vida del ser humano. Insatisfacción tras insatisfacción, vanidad sobre vanidad. Yo te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo describes tu vida? ¿Cómo describes tu relación con Dios? ¿Cómo describes tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo describes tu relación con tus hijos? ¿Cómo describes tu relación con la iglesia, con los hermanos? ¡Ay, son bien aburridos todos! Mi esposo es aburrido, mi esposa es aburrida. No. Nadie me entiende. ¿Te das cuenta? Existencias desagradables, carentes de propósito, de sentido. Pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Si tú eres de esas personas que viven con expresiones de cansancio todo el tiempo, o expresiones de indiferencia, de aburrimiento, o sientes que el tiempo está transcurriendo lentamente, ¿sabes? Es común sentirte aburrido. A eso te lleva el aburrimiento. Es común que te sientas abatido ante esta clase de influencia, de sentimientos. Es común que te sientas desanimado. ¿Eres apático a las cosas de Dios, te pregunto? A eso te lleva esa clase de vida aburrida, esa clase de vida sin sentido existencial. Te hace apático a la palabra de Dios, apático a la oración, apático a las enseñanzas, a las predicaciones, apático a reunirte, a congregarte. ¿Por qué? Porque el aburrimiento te mantiene en un estado inerte. No tienes deseos de mejorar tus circunstancias. Eso es vivir sin sentido. Eso es vivir sin propósito. Por lo menos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos el carro que quisiéramos tener. Pero por lo menos el que tenemos lo cuidamos. ¿Verdad? Le hacemos lo que podemos. ¿Para qué? Para que se vea bien, para que esté limpio, para que esté lavado, para que huela bien. Y encontramos satisfacción con lo que tenemos y somos agradecidos con Dios por lo que Él ha provisto en nuestras vidas. Y hay contentamiento y hay gratitud en nuestros corazones. Salomón nos ha advertido del peligro de quien vive sin sentido, pero también nos ha enseñado que el sentido de la vida se encuentra en 2 maneras. Y lea el verso 13 y 14. Vamos a leer. El sentido de la vida se encuentra en 2 maneras. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y vea cómo concluye Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto, ¿qué? Es el todo del hombre, es lo que le da plenitud. El temer a Dios, el guardar su palabra, el amar su palabra, esto es lo que le da sentido a la vida del hombre. Ahora escuche, no se trata solamente de guardar los mandamientos como lo hizo el joven rico, o como lo hacían los fariseos y los judíos en los tiempos de Jesús, que ellos simplemente se limitaban a la letra. El guardar los mandamientos de Dios consiste en amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Esa verdad de Dios, escuche, esa verdad de Dios es una palabra activa, es una palabra viva, es una palabra eficaz. No es un sermón simplemente articulado por letras o por palabras. Es una palabra que brinda vida. Ese es el poder de la palabra de Dios, por lo cual, cuando tú la recibes y se atesora en tu corazón, ¿qué genera en ti? Debe generar ese gozo, debe generar esa expectativa. No aburrimiento, no, porque no es una palabra muerta, es la palabra de Dios. Ese es el todo del hombre. Tanto los judíos, fariseos
y aquel joven rico, realmente ellos guardaban la letra, guardaban la ley, se limitaban solamente a eso. Es como aquellos que vienen y te dicen, dime qué tengo que hacer para ser cristiano. Ah, pues lo primero, ve a la iglesia y cómprate una Biblia. Y entre más grande, más espiritual te vas a ver. Dice, ok, entonces voy a ser cristiano, ya compré mi Biblia, ya fui a la iglesia. ¿Qué más tengo que hacer? Deja de decir groserías. Deja de hacer esto, deja de hacer otro. Y ¿sabe? Se nos enseña a guardar la letra de la ley simplemente. Pero el guardar, el temer a Dios es amar a Dios, no es tenerle miedo. No es mantenerte así al margen, lejos de, Dios me va a castigar porque soy muy feo. No. Temer a Dios es amarlo con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Eso es lo que le da plenitud al hombre. Y guardar sus mandamientos, eso habla de placer en Dios. Deleitarte en su palabra, donde sus mandamientos no son gravosos, donde me deleito en Él. Eso es lo que le da sentido a mi existencia. Eso es lo que le da sentido a mi familia. Eso es lo que le da sentido a mi matrimonio. Es lo que le da sentido a la iglesia. Es lo que le da sentido a trabajar. Por eso, para un cristiano, los lunes aburridos no existen. ¿Por qué? Porque cada mañana las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Y cuántos no han perdido grandes bendiciones los lunes? Porque están predispuestos. Porque no quieren trabajar, porque no quieren levantarse. Cuando muchas veces las mayores bendiciones inician en ese primer día de trabajo de semana. ¿Te das cuenta? Y aunque te sientas cansado, te levantas y dices, yo voy a la iglesia porque amo a Dios con todo mi corazón. Guarda sus mandamientos, dice, porque ese es el todo del hombre. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es aprender a ser y a descubrir el secreto de ser una persona verdaderamente feliz, con un propósito. Una persona verdaderamente feliz es alguien que vive con un propósito en Dios. Y es feliz no por lo que tiene, sino porque ha encontrado el propósito para su existencia. Mire, en resumen, los capítulos 1 y 2 de Eclesiastés nos enseñaron sobre los ciclos interminables de la vida bajo el sol. Todo esfuerzo es efímero y temporal. Los capítulos 2 y 3, Salomón habló sobre la fatalidad de la vida y que por buenos que seamos, sin Cristo no somos mejores que las bestias. Capítulos 5 y 6 aprendimos sobre lo importante que es tomar nuestra relación con Dios y no actuar como necios que buscan satisfacción en riquezas materiales. Los capítulos 7 y 8, Salomón habló sobre la realidad de la muerte y que debemos considerar seriamente el día que vamos a morir o el día de nuestra muerte. Los capítulos 9 y 10 nos enseñaron que la vida es preciosa y ¿sabe? Dios nos la dio y Él quiere, su voluntad es que disfrutemos de ella con propósito. Los capítulos 11 y 12 nos exhorta a tomar acciones decisivas, como utilizar bien nuestro tiempo, usar nuestras fuerzas ahora que podemos para servir a Dios antes que vengan los días malos y lamentemos haber desperdiciado muchos años. Y finalmente nos anima sobre la satisfacción de agradar a Dios antes de perder la salud, antes de perder el vigor. Que tú y yo podamos llegar a la vejez o a la ancianidad y que podamos llegar satisfechos, contentos, en paz con Dios, de decir, Señor, yo te serví. Te serví con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Entonces, ¿qué mensaje nos está dejando Eclesiastés? Es un mensaje de ánimo, nos está diciendo, vive, disfruta, y todo lo que hagas, hazlo para Dios hoy, hazlo para Dios hoy. ¿Por qué? Disfruta lo que Dios te ha dado hoy, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y cuando lleguemos a esa etapa de nuestra vida, precisamente es lo que se está evitando, que no lleguemos a un día en nuestra vida en el que lamentemos lo que no hicimos o lamentemos lo que hicimos. Y que digamos, si tan solo Dios, que llegue la enfermedad
o que estés a punto de morir y llegue ese día donde tú digas, si tan solo Dios me diera un día más de salud, aprovecharía cada momento que me queda de vida y dejaría de desperdiciar mi tiempo en cosas que no valen. Si tan solo Dios me diera otro día más de vida, dormiría menos y viviría más. Si tan solo Dios me diera otro día más de vida, escucharía más y hablaría menos para disfrutar de mis amistades. Si tan solo Dios me diera otro día más de vida, prestaría menos atención a los chismes y escribiría mis resentimientos sobre hielo y esperaría que saliera el sol para que los derrita. Si tan solo decimos, si tan solo Dios me diera otro día más de vida, ¿qué harías tú? Si tan solo Dios me diera otro día más de vida, podrían decir algunos, no dejaría pasar una sola oportunidad para decirle a las personas que amo o a las que están cerca de mí lo mucho que significan para mí, lo importantes que son para mí. Qué padre es tener ese tipo de detalles hacia la gente que amamos. Eso trae bendición al corazón. Eso trae bendición al corazón. Justamente ahorita, antes de la reunión, estaba platicando con Eucadio y él me estaba platicando sobre que tuvo la oportunidad de buscar a un amigo en el pasado, alguien que influyó en su vida, que estuvo con él, que lo bendijo, fue un pastor que contribuyó también a su vida en un proceso importante. Y él me decía, yo lo busqué, y estábamos platicando y me dice, yo fui y lo busqué y yo quería darle las gracias. Yo quería agradecerle por lo que él había sembrado en mi vida en este proceso que yo tenía aquí en esta ciudad. Y qué padre es que tengas esos detalles con las personas. Y sabe, él lo hizo mientras esa persona vivía y pudo decírselo. Y no que a veces nos esperamos y viene el funeral, ¿verdad? Y en el funeral, ¿qué vas a decir? ¿Qué palabras dirías? ¿Cuánto amor puedes desparramar por una persona que ha fallecido ya? Que ya no puede escucharte, que ya no puede sentir, que ya no puede oler, que no puede ver. El momento es hoy. El momento es hoy. Antes de que vengan los días malos. Antes de que vengan los días de debilidad, de enfermedad. Y que digamos, si tan solo Dios me diera otro día más de vida, invertiría menos tiempo en discutir con mis enemigos y más tiempo en orar por ellos. A los ancianos les enseñaría que la muerte no llega con la edad, sino con la amargura. Ahí está. Y cuando llegue el día de tu muerte, ¿cómo quieres estar? Por lo menos yo reflexionaba sobre esto. Cuando llegue el día de mi muerte, yo quiero estar en paz con Dios. Quiero estar en paz con Dios. Que cuando sea mi último suspiro, quiero yo mirar a mi alrededor el legado que he dejado en quienes amé en vida. Dándole gracias a Dios por la vida que me concedió. Dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio de formar una familia. Y solo así podré despedirme feliz cuando mi alma comience a viajar a los brazos de mi Creador y Salvador. Esto es lo que le da propósito a nuestra vida. Cuando llegue el día de nuestra muerte, yo creo que todos queremos estar en paz con Dios. Y antes de que sea nuestro último suspiro, mirar a la gente que amamos en vida, la gente que Dios nos permitió amar y poder decir, Señor, gracias, me voy en paz. Ese es el sentido de nuestra existencia. Mire, una ocasión, voy a ilustrarle esta historia, obviamente ficticia. Una ocasión Dios envió a un ángel para comunicarle a un hombre que recibiría un futuro fabuloso, maravilloso. Y este ángel fue y buscó a ese hombre y le habló sobre ese futuro que Dios tenía para él. En ese futuro el ángel le dice, mira, Dios te da la oportunidad de hacerte rico, te da la oportunidad de lograr una posición importante y ser respetado dentro de la comunidad
y de casarte con una mujer muy hermosa. Pues el hombre dijo, amén, lo recibo, gloria a Dios. Este hombre se pasó la vida esperando que los milagros, que los milagros prometidos llegaran, que sucedieran, pero nunca lo hicieron. Así que al final este hombre perdió su fe en los sueños, perdió su fe en Dios, perdió su fe en todo y su existencia perdió sentido. Murió solo y murió pobre y sin casarse. Que eso es lo más trágico para algunos, ¿no? Sin casarse. Cuando llegó a las puertas del cielo, vio al ángel que lo había visitado en su sueño e hizo lo que él creyó que debía hacerse, ¿no? Comenzó a protestar con este ángel y le habló sobre las injusticias de la vida y le dijo, a ver, tú me prometiste y dijiste que Dios me daría riquezas. Me dijiste que Dios me daría una buena posición social, que me daría una buena esposa. Dice, me pasé toda la vida esperando en vano y nunca sucedió. El ángel lo mira y le dice, no, Señor, yo no te hice esa promesa. Replica el ángel, te ofrecí, Dios te ofreció la oportunidad de riqueza. Dios te ofreció la oportunidad de una buena posición social. Dios te ofreció la oportunidad de tener una esposa hermosa. Eso es muy distinto. Lo que se te ofrecieron fueron oportunidades. Y el hombre estaba confundido y dice, es que no entiendo qué es lo que me quieres decir. Yo pasé toda mi vida esperando la riqueza, esperando a la esposa y nunca me llegó. Le dice, ¿recuerdas que una vez, le dice el ángel, mira, ¿recuerdas que una vez tuviste la idea de emprender un negocio? Sí, me acuerdo muy bien. ¿Por qué no lo emprendiste? Le pregunta el ángel. Por miedo. El ángel le dice, por el miedo al fracaso te detuviste y nunca lo pusiste en práctica. Y Dios te iba a prosperar a través de ese negocio que no emprendiste. Y el hombre comienza a verse más confundido y le dice, a ver, le dice el ángel, también recordarás otra cosa. Aquella ocasión en que un terremoto asoló la ciudad, derrumbó muchos edificios, miles de personas quedaron atrapadas en ellos. En aquella ocasión tuviste la oportunidad de ayudar a encontrar y a rescatar a los supervivientes. ¿Pero qué hiciste? Me quedé en mi casa, responde el hombre. Exacto, le dice el ángel. Preferiste quedarte en tu hogar por miedo a que los saqueadores se roben tus pertenencias. Ignoraste la petición de ayuda, te quedaste en casa. Y era tu oportunidad para ser reconocido dentro de la sociedad, ayudando a muchos. Y no lo hiciste. Y este hombre agacha la mirada con vergüenza. Y el ángel le dice, esa fue tu gran oportunidad de salvarle la vida a cientos de personas, con la que hubieras ganado el respeto de todos ellos, pero no lo hiciste. Y el ángel le dice, por último, ¿recuerdas aquella hermosa mujer pelirroja que te había traído tanto? Que tú la creías incomparable a cualquier otra y que nunca habías conocido a alguien igual como ella. Te enamoraste inmediatamente. Sin embargo, ¿qué hiciste? Por vergüenza no me acerqué a ella, dice el hombre. Exacto. Pensaste que tal mujer no se podría casar con alguien como tú y para evitar el rechazo y la vergüenza, te alejaste de ella. El hombre asiente de nuevo, pero ahora las lágrimas comenzaban a caer sobre sus mejillas. Y el ángel le dice, ella podría haber sido tu esposa, le dice el ángel. Y con ella se te hubiera otorgado la bendición de tener hermosos hijos y multiplicar la felicidad de tu vida. Esta historia nos enseña lo mismo. A veces la gente está esperando que Dios le dé riquezas, que le dé bienes, que le dé una casa, ¿verdad? Que le dé una esposa, que le dé un esposo. Si Dios da oportunidades en esta vida. Es lo que Dios nos da oportunidades. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado escapar en la vida por miedo, por vergüenza o por temor?
¿Cuántas oportunidades hemos dejado escapar en nuestra vida? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por nuestros temores, por nuestros miedos, nuestras inseguridades? ¿Cuántas? Y al final dice Eclesiastés versículo 14, esa parte final del versículo dice, Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Escuche esto, sea buena o sea mala. La realidad, iglesia, es que no podemos escondernos de Dios. No podemos escondernos de Dios. Él es omnipresente en toda nuestra vida. Él sabe todo lo que pasa, conoce cada pensamiento de nuestro corazón, cada palabra de nuestra boca. Él la conoce. Él sabe los motivos que procuramos esconder de los demás. Él ve la doble moral, Él ve el engaño, Él ve la traición, Él ve el desamor en nuestros corazones. Y Él ha provisto para todo ello. O sea, Dios ha provisto, Él se ha provisto a sí mismo para traer satisfacción a nuestros corazones. Y lo cierto es que nada puede esconderse de Dios. Este verso está diciendo que absolutamente todo va a salir a relucir en el día final. Todas las ilusiones con las que procuramos convencernos a nosotros mismos de que las cosas no son de la manera que dice la Biblia, todas aquellas ocasiones en que nos rebelamos en lo oculto, en lo oscuro, que pecamos, que calumniamos, que mentimos, todo eso, dice, será expuesto. Y nos veremos a nosotros mismos, es lo que Salomón está dejando esta última reflexión, nos veremos a nosotros mismos como Él nos ve. Y no habrá ninguna voz que se alce para desafiar la rectitud del Dios justo, del Dios soberano. El Salmo 139, 1:7 dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, dice esta versión. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Y el versículo 7 dice, Salmo 139, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Porque Él sabe todo de nosotros, todo. Él conoce cada aspecto de nuestra vida, todo, todo. Es imposible, escuche, escapar de ese control del Dios omnisciente. Es imposible que tú te puedas alejar. Es imposible que tú puedas ocultarte, que puedas esconderte. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Y debemos entender que el Dios Altísimo tiene ese control sobre nuestra vida. Tiene control sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Hoy se nos brinda la oportunidad de corregir si estamos haciendo algo malo. Hoy se nos brinda la oportunidad de hacer las cosas correctamente, con integridad, con santidad. Hoy es un día que se nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Salomón advierte, la vida pasa rápido, la vida es efímera, la vida es como la neblina, dice Santiago. Está aquí y mañana desaparece. Es breve, es efímera. Y cuando menos lo pensemos, estaremos ante el trono de Dios. Y Él va a traer toda obra, todas nuestras obras a juicio de aquellos que no se arrepintieron, de aquellos que ocultaron, de aquellos que practicaron pecados de omisión. Todo eso va a ser puesto ante ti, delante de Dios. Ahí está, mira, aquí están todas tus obras, aquí está tu vida. ¿Qué cuentas me das de la vida que yo te di? Va a decir el Señor. ¿Qué cuentas me das? Viviste 80 años. ¿Cuántos de esos 80 años, por ejemplo, fueron productivos? ¿Cuántos de esos 80 años tú dedicaste a la oración, dedicaste a buscarme, a orar, a amarme, a servir a otros, a amar a tu esposa, a cuidar a tus hijos? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida?
Y ahí está Dios trayendo toda obra a juicio. Y dice, juntamente con toda cosa oculta, es decir, ahí se va a exponer todo aquello que los hombres no conocían, todo aquello que no podía ser escuchado por el ojo humano, todo aquello que no podía ser visto por el ojo del hombre. Ahí va a ser expuesto todo ante Dios. Dice, sea bueno o sea malo. No podemos escondernos de Dios, iglesia. Y Él va a traer toda obra a juicio. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo es tu vida ahora? Cerramos así este estudio, este libro, y vamos a terminar adorando a Dios, haciendo de este canto nuestra oración. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Tómate un momento para darle cuentas a Dios de lo que ha sido tu vida hasta el día de hoy. ¿Realmente has sido una persona que ha encontrado un propósito en su existencia? ¿Eres alguien que ahora entiende el valor de vivir con sentido? Y si tu vida se ha caracterizado por la necedad, si se ha caracterizado por la falta de fe, por la incredulidad, hoy es el momento en el que tú puedes ponerte a cuentas con Dios. Hazlo en este momento. Levanta tus manos y ríndele tu vida al Señor. Ríndele tu vida al Señor. Antes que vengan los días malos, los años en los que ya no tengas complacencia.